Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Salazar Méndez. Actualmente estudio la maestría en Educación y Docencia. Y hoy les vengo a hablar sobre el tema de etapas de las políticas públicas. En total son 5 etapas. El primero, tratamiento del problema, generación de la política pública y agenda política. El segundo, formulación de política pública, proceso de decisión. El cuarto, implementación de políticas públicas. Y el quinto, evaluación. La primera etapa es la definición de lo que puede considerarse una problemática. Depende de distintos factores, como el momento histórico, las coyunturas y las interpretaciones e intereses de quienes influyen en esa determinación, ya sea a través de movilizaciones, gestiones, alianzas o conflictos, o bien de las capacidades políticas, visión y decisión de las autoridades. Los problemas públicos son construcciones sociales que expresan argumentos y narrativas causales, involucran hechos, valores e intereses de actores diversos. La definición de un problema público representa una interpretación de las causas que lo ocasionan y la importancia de su solución pública. Un problema de la sociedad es susceptible de convertirse en política pública cuando es incluido en la agenda pública, que es una lista de prioridades de los grupos sociales y o gubernamentales que deben ser atendidas por el sector público, en cuya decisión participan las y los integrantes del sistema político y quienes las ejecutan y evalúan. ¿Qué quiere decir esta primera etapa? En esta primera etapa de gestión, el gobierno detecta la existencia de una demanda social que puede convertirse en un asunto de interés público y al mismo tiempo asume su obligación de intervenir en él. Los gobiernos atienden los problemas públicos con base en la formación de una agenda, la cual demuestra que existen ciertos problemas que despiertan más la atención gubernamental que otros. Es importante distinguir la existencia de al menos 3 tipos de agenda. Primero, la agenda pública. Se define como el conjunto de temas que la ciudadanía y los distintos grupos de la sociedad buscan posicionar para ser considerados como susceptibles de atención por parte de sus representantes. La agenda política es el conjunto de temas que alcanzan prioridad en el debate político y la acción de aquellos actores políticos que por su posición tienen la capacidad de impulsarlos. La agenda de gobierno es el conjunto de prioridades que un gobierno constituido plantea a manera de proyecto y que busca materializar a lo largo de su mandato. La agenda política es importante porque se refiere al conjunto de asuntos y tácticas empleadas por grupos ideológicos o políticos, además de los temas de debate de un ejecutivo gubernamental o un gabinete en el gobierno que intenta influir en las noticias y el debate político actual y futuro. Cuando un gobierno da forma a la agenda política puede estar influido por las bases o por la militancia del partido en eventos como mitines e incluso por grupos de activistas no gubernamentales que tienen un objetivo político. Cada vez más los medios de comunicación de masas tienen efecto mayor en definir la agenda política a través de la cobertura de unos u otros acontecimientos. En la agenda política en la sociedad existen muchos problemas, pero la posibilidad de que alguno sea atendido por el gobierno requiere que transite en primera instancia por la agenda pública, donde la sociedad le dé carácter de público y por lo tanto considera que es el gobierno quien debe resolver. Posteriormente deberá trasladarse a la agenda política en la cual los actores políticos por sus recursos y capacidades lo incluirán en sus temas de debate y tratará de impulsarlo. Y por último, debe encontrar cabina en la agenda de gobierno, la cual establece y planea la acción gubernamental para resolverlo. Por lo tanto, se puede concluir que no todos los que se consideren problemas pueden entrar a la agenda de gobierno para ser resueltos. La segunda etapa es la formulación de políticas públicas. En la fase de diseño de la política pública, los servidores públicos o consultores independientes analizan con detalle el problema público que les ha sido planteado y buscan soluciones creativas y viables para resolverlo.
su presupuestal y económicamente viable, legalmente permisible y administrativa y políticamente posible, o uno o varias decisiones que ostentan el poder público para que este se pueda llevar a cabo. En esta etapa, un especialista en política pública debe responder al menos dos preguntas clave. ¿Cuál es el mejor resultado que se puede lograr? ¿Qué solución genera mayores beneficios a la sociedad? Una vez que el gobierno conoce la existencia de un problema, lo define o lo rechaza, la opción de no actuar sobre él comienza la fase de formulación de noticias políticas que tiene que ver con el desarrollo de cursos de acción. En esta etapa, como soluciones a los problemas públicos, esta fase incluye las siguientes actividades. El primero, que es el establecimiento de metas y objetivos a alcanzar. ¿Qué quiere decir? Que los objetivos constituyen un elemento central en la acción pública, den un sentido de propósito, la dirección a una organización, a sus políticas y programas. El segundo es la detección y generación de alternativas que permitan alcanzar los objetivos. Esto quiere decir que el producto de esta actividad sería una lista de opciones de política pública entre los que se pueden encontrar opciones ya conocidas o que cuentan con apoyos internos y opciones desconocidas o que carecen de característica de formar tan precisa como sea posible. O la tercera, valoración y comparación de las alternativas. Una vez que se han producido y definido las opciones que estén claras, las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas, vendría el momento de utilizar algún tipo de técnica que permita realizar el proceso de elección. Y por último, que es el cuarto, la selección de una opción o combinación de ellas. Son las técnicas mencionadas, no adoptan decisiones, la decisión está en manos del decisor público. Las técnicas pueden, en el mejor de los casos, asistir a los decisores públicos y quizás persuadirles de la necesidad de adoptar una actitud más sistemática respecto a la identificación de criterios y datos relevantes. La tercera etapa sería proceso de decisión. En esta fase es exclusivamente en manos de uno o varios decisores públicos. Para que una política sea considerada pública, esta debe haber sido generada por medios gubernamentales, debe emanar de una autoridad pública. Otras fases del ciclo de la política pública, la implementación, por ejemplo, puede quedar parcialmente en manos de actores, individuos u organizaciones que no estén investidos de autoridad pública. No es el caso de la fase de adopción de la decisión. ¿Qué quiere decir? Que cuando algún Estado ha reconocido una circunstancia como problema público y se ha planteado intervenir, el siguiente paso es identificar las causas que la originan y hallar una alternativa que pueda mostrar como una solución. Se tratan de acciones analíticas que tienen por objeto comprender dicho problema y poder proponer acciones que lo aminoren, registrando datos, analizando dicha información y considerando las posibles consecuencias de la intervención. Cuarta etapa, implementación de políticas públicas. En esta fase de implementación de la política pública, inicia la puesta en marcha del plan de acción, delineando en la etapa del diseño de política pública. Aquí se realiza el proceso de presupuestación, la creación legal del programa, el entrenamiento del equipo que lo llevará a cabo y la comunicación dentro de la agencia implementadora, así como la ciudadanía. Este momento es crucial, ya que el contenido y los posibles efectos de la política pública pueden ser modificados por la forma en que se pone en práctica. En esta fase, un especialista en política pública debe responder al menos tres preguntas clave. ¿Cuál es la mejor forma de ejecutar una política pública? ¿Cómo planear y administrar los recursos para ejecutarla? ¿Cómo comunicar a la población la nueva política pública? Esta fase comienza una vez adoptada la decisión y comprende todas las actividades
y procesos desarrollados hasta que aparecen efectos asociados con la intervención pública en cuestión. En ella las unidades administrativas correspondientes movilizan recursos económicos y humanos sobre todo para poner en práctica la política adoptada. Se trata de la propuesta en marcha o ejecución de las políticas. Quinta etapa, que es la evaluación. La evaluación que se realiza en la etapa de diseño, se denomina ex ante. La evaluación en la etapa de implementación se denomina evaluación concomitante y la evaluación de impacto se denomina ex post. La evaluación ex ante tiene como objetivo realizar un análisis previo a la decisión para garantizar mayores niveles de efectividad. La evaluación concomitante permite hacer los ajustes necesarios a la política pública que se ejecuta para lograr objetivos previamente establecidos. La evaluación ex post permite conocer los efectos de la política pública en la población objetivo. En esta fase, un especialista en política pública debe responder al menos dos preguntas claves. ¿La política pública generó los efectos deseados? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar el diseño de la política pública? Si consideramos al ciclo de las políticas públicas como una consecución continua de determinadas acciones, la última fase corresponde a la evaluación de impacto, es decir, valorar los efectos para determinar cómo ha cambiado una situación una vez que ha culminado la acción del gobierno. Sin embargo, es importante mencionar que el proceso de evaluación y de políticas públicas se pueden ejecutar durante el diseño, la implementación y su maduración. En conclusión, esta última fase, las unidades de evaluación de la administración pública, es determinar en qué medida se han logrado los objetivos de la política pública en cuestión. La evaluación cierra el ciclo de las políticas y puede retroalimentar el proceso en cualquiera de sus fases. En la práctica, la evaluación no está tan extendida como sería deseable. Y para concluir, recapitulemos las 5 fases de las políticas públicas. Que el primero fue fase de la identificación y definición del problema. Esa fase quiere decir que el gobierno advierte la existencia de problemas u oportunidades en la sociedad y se plantea si debe actuar o no en esta fase. Si debe actuar o no. En esta fase incluye en primer lugar actividades de detección y selección de cuestiones y en segundo lugar actividades de definición de problemas. La segunda etapa fue fase de la formulación y decisión sobre la política. Después de un proceso de análisis técnico y debate político, se decide qué es lo que se va a hacer. Las decisiones se concretan en las leyes, reglamentos, programas, acciones estratégicas, asignación o presupuestaria. La tercera fase fue el proceso de decisión o adopción de alternativas. Esta fase está exclusivamente en manos de uno o varios decisores públicos. Para que una política sea considerada pública, esta debe haber sido generada por medios gubernamentales. Debe emanar de una autoridad pública. La cuarta fase fue fase de implementación. Las decisiones se llevan a la práctica, la implementación implicada la puesta en marcha y operaciones de un proceso y conjunto de actividades para resolver el problema público. Y la quinta y última fase fue fase de evaluación, que en realidad consiste en analizar las decisiones y acciones efectuadas. Se valoran los resultados hasta qué punto la política ha solucionado el problema que le dio razón de ser y a qué costo. Bueno, esto fue el tema y todas las etapas del proceso de las políticas públicas. Y sin más por decir, por su atención, gracias.